Bienvenidos niños y niñas a la semana 27, día 1 de Aprendo en Casa. El día de hoy trabajaremos en el área de ciencia y tecnología. La experiencia de aprendizaje de la semana es: disfrutamos y conservamos la diversidad de plantas de nuestro país. Nuestra actividad: cómo los componentes del ecosistema de mi región se relacionan con la diversidad de plantas. Nuestro país cuenta con una gran riqueza en variedad de plantas. Tenemos más de 25.000 especies, lo que representa el 10% del total de las especies de plantas del mundo. Además, 4.400 de estas especies son utilizadas por la población, debido a que tienen propiedades especiales. La gran diversidad se debe, entre otras razones, a la variedad de ecosistemas de nuestro país. Estudiar las plantas y comprender cómo se relacionan con nuestras vidas nos importa a todas y a todos. Convivimos con ellas, conformamos los mismos ecosistemas y ellas dependen de nosotros, pero nosotros dependemos mucho más de ellas. Hoy empieza tu investigación. En esta oportunidad iniciarás el estudio de la relación que existe entre los ecosistemas y las plantas. Para ello es necesario que observes el ambiente donde vives y reflexiones sobre las plantas de tu comunidad y la relación que tienen con los seres humanos. Nuestro propósito de aprendizaje: analizar y explicar la relación de los factores abióticos de los ecosistemas con la diversidad de las plantas. Vamos a empezar. Reflexiona sobre la siguiente pregunta. ¿Sabes qué plantas son las más abundantes en tu región? Anota cuáles son esas plantas. ¿Sabes cuál es su importancia para la vida de sus pobladores? Puedes investigar también con tus padres. Ellos deben tener mucho más conocimiento sobre esta pregunta. ¿Sabes cuál es la importancia que tiene en la vida de otras plantas y de los animales? ¿Por qué? A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, te planteamos las preguntas de investigación de hoy. La pregunta de investigación son dos y son estas. ¿Cuál es la relación que existe entre los ecosistemas y las plantas? ¿De qué depende que haya diversidad de plantas en tu región? Vas a contestar con dos hipótesis. Dos hipótesis quiere decir supuestos. Vas a responder conforme a tu conocimiento y vas a escribir de esta manera. Yo creo que, y respondes a las dos preguntas. Y tu segunda hipótesis de la misma manera. También creo que, y respondes a estas preguntas. Todavía no estamos iniciando la investigación. Estos son supuestos nada más, según el conocimiento que tú tengas. Ahora copia las preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso y responde a estas dos preguntas, porque de aquí vas a hacer tu investigación para responder nuevamente. Planifica tu investigación. Nosotros ya sabíamos que en el área de ciencia y tecnología tienen que hacer su planificación de investigación, que es muy importante. Entonces, en tu portafolio tienes apuntes respecto a qué debes hacer para demostrar tus hipótesis. Revísalos y completa lo que necesitas para elaborar tu plan de investigación. Escríbelo en tu cuaderno. Te sugiero que hagas el siguiente esquema, que ya ustedes lo conocen. ¿Qué acciones organizadas realizas? A ver, ¿qué acciones? ¿Qué haré primero? Buscar en fuentes de información. ¿Qué haré luego? ¿Y qué haré después? Esta es parte de la planificación de tu investigación. En tu portafolio tienes anotado también lo que sigue en tu plan. Si tienes posibilidades de conseguir información, inclúyela en la lista de materiales. Para ayudarte, te alcanzamos una ficha de lectura como material que te servirá para informarte y dar respuesta a las preguntas de investigación. Materiales o recursos que necesitarás, como documentos que pueden ser encontrados en bibliotecas, centros de documentación, libros digitales, etc. También en Internet, pero que sean libros digitales para que puedas tener una base científica que tenga sustento. El primer material que vamos a anotar, verde, que te quiero verde, que es el material o el texto que vamos a utilizar hoy día. Vas a agregar tú también dos materiales más para que hagas tu investigación y puedas contestar a las preguntas de investigación.
Si has elegido una lectura para tu investigación documental, recuerda que la información que obtengas debe ser de fuentes confiables. Ya conoces los criterios de confiabilidad. Después tendrás la oportunidad de evaluar el material que has empleado. ¿En qué registrarás la información? Puedes registrarlo a través de cuadros o también otro material, ¿no? También puede ser mapa semántico, mapa mental, bueno, el material que tú más dominas. Anota dónde registrarás la información que obtengas de tu lectura. A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a las preguntas planteadas, te invitamos a leer el texto Verde que te quiero verde, disponible en la sección Recursos de la plataforma web. Al leer, vas a averiguar lo siguiente. Ecosistema. A ver, el ecosistema es, y vas a averiguar lo que puedes encontrar dentro de la lectura. 1. Las plantas se relacionan con los sistemas así. Y vas a encontrar estas relaciones también en tu lectura y vas a anotar de qué manera. Forman parte del ecosistema, dan origen al ecosistema, la vida del ecosistema depende de las plantas, dan origen a la diversidad de ecosistemas y las plantas de las ecorregiones del Perú. Ya tienes nuevas ideas hasta aquí después de haber leído la lectura. En este caso nosotros vamos a leer y yo voy a hacer la primera lectura con ustedes. Ustedes realizarán las lecturas necesarias para comprenderla. Verde que te quiero ver. La casita bonita es el nombre de un relato para niños, pero hoy será el nombre que le pondremos por esta vez a un árbol de encino, en el cual hace años se realizó un conteo de los seres que lo habitaban. Así se descubrió que sobre él vivían 30 especies de aves, 200 especies de mariposas nocturnas y miles de insectos, todos en un solo árbol. Ahora imagínate cuántos animales pierden su casita bonita cada vez que se corta un árbol. Y si en vez de uno se cortan miles, como está ocurriendo en este momento en muchos lugares del país, miles de especies se quedarían sin su casita bonita. Seguramente si los animales que lo habitaban pudieran hablar, nos dirían al respecto: mi casa es ya mi casa. ¿Y tú qué tienes posibilidades de hablar? ¿Qué le dirías? Introducción al ecosistema. Un ecosistema es el conjunto de organismos de una comunidad y su entorno. En el ecosistema podemos identificar a los organismos que conforman varios tipos de seres vivientes o factores bióticos. Entre ellos se encuentran los productores. Son las plantas capaces de producir materia orgánica, almidones, azúcar, etc., a partir de materiales inorgánicos como aire, agua y energía, que es la luz solar, por lo que se denominan seres autótrofos. Fabrican su propio alimento. Los consumidores de primer orden son los animales herbívoros que se alimentan de las plantas. De segundo orden son los animales carnívoros que se alimentan de los herbívoros. De tercer orden son los animales que se alimentan de dos grupos anteriores. Los carroñeros son los animales que se alimentan de los cadáveres de los animales de los grupos anteriores. Los descomponedores son el último grupo. Los hongos y los seres microscópicos, como las bacterias, que descomponen la materia orgánica muerta y se alimentan de ellas. En el ecosistema también encontramos a los materiales, como agua, aire y minerales del suelo, y la energía, que es la luz solar, los cuales se conocen como factores abióticos. En el ecosistema, los seres vivos intercambian materia y energía entre ellos y con el entorno. 2. ¿Cómo se relacionan las plantas con el ecosistema? Las plantas se relacionan con el ecosistema de formas muy diversas. De todas esas maneras hemos priorizado las siguientes. Las plantas forman parte del ecosistema. En el ecosistema están presentes las plantas,
es decir, organismos que poseen una particularidad. Tienen partes verdes, hojas y algunos tallos, que son las fábricas del alimento, que producen a partir de materia inorgánica. El dióxido de carbono, CO2, y el agua, H2O, utilizando la luz solar como fuente de energía. Las plantas en la fotosíntesis almacenan energía en los alimentos que fabrican y desechan el oxígeno. Las plantas, como todo ser vivo, también respiran oxígeno y expulsan dióxido de carbono las 24 horas del día. Además, son capaces de almacenar gran cantidad de agua y luego de distribuirla al ambiente a través de la transpiración. Las plantas dan origen al ecosistema. ¿Cómo se genera el ecosistema? Solo imaginemos un espacio abandonado, limpio y húmedo. Al comienzo, allí solo crecerán pequeñas plantas silvestres. Después, lo harán árboles coníferos y al final los árboles robustos formarán un bosque. Después de esta primera sucesión, las plantas crecen y se reproducen más cantidad de materia orgánica, vida vegetal, de lo que se consume en un año. Sin embargo, después, en el máximo crecimiento, el clímax del ecosistema, hay más consumidores. Entonces, gran parte de lo que se ha producido se consume en el mismo año. El ecosistema puede verse perturbado por periodos de hielo, el fuego, exceso de consumidores, etc. Además, pueden perderse, cambiar y renovarse hasta llegar al clímax y luego volver a perderse. El ecosistema entonces no es estable todo el tiempo, va y viene, y las plantas son siempre pioneras. Los ecosistemas son simples al principio, pero se vuelven cada vez más complejos a medida que ingresan otros organismos. Las etapas en este desenvolvimiento son llamadas sucesión. Durante la sucesión normalmente existe un crecimiento de las cantidades de seres vivos que los conforman y por consiguiente crece el almacenamiento de nutrientes y aumenta la diversidad de las especies participantes. Después de crecer un tiempo, el crecimiento del ecosistema se detiene. Si las condiciones del clima varían, el ecosistema puede variar, pero muy poco. Los seres que mueren son reemplazados por otros del mismo tipo. En este estado de inmovilidad, el ecosistema se mantiene en equilibrio. La vida en el ecosistema depende de las plantas. Las plantas son importantes por diversas razones. Por haber cambiado la composición de la atmósfera terrestre. En los albores de la Tierra, en sus inicios, no había prácticamente oxígeno, pero sí dióxido de carbono, CO2, y agua abundante, H2O. Las plantas eran muy simples, pero de gran tamaño, como los helechos arbóreos. Entonces, al producir sus alimentos mediante la fotosíntesis, las plantas desechaban el oxígeno al ambiente. De este modo, poco a poco la cantidad de oxígeno fue creciendo hasta ser posible que se pueda respirar y que los animales puedan vivir porque ya había oxígeno para respirar, porque la vida en la Tierra depende de ellas. Los humanos, al igual que el resto de los animales, no podrían alimentarse sin las plantas. Directa o indirectamente, lo que comemos se procede de ellas. A partir de la materia orgánica elaborada por las plantas se alimentan el resto de organismos de la Tierra. Primero comen los herbívoros, que toman e incorporan en sus cuerpos el alimento elaborado por las plantas. Por ejemplo, el conejo se come la zanahoria y las larvas del cangrejo consumen los minúsculos organismos vegetales que flotan en el agua. Luego los herbívoros son devorados por los carnívoros y finalmente los carnívoros se comen unos a otros. Al conejo se lo come el zorro y a este lo devora el lobo o el perro. En el mar también sucede lo mismo. Las larvas de los cangrejos son devoradas por las sardinas y los atunes se alimentan de estas últimas. Los humanos dependemos directa o indirectamente de las plantas para poder alimentarnos. Si comemos carne animal,
Esta procede de un animal que se ha alimentado de hierba. Cuando comemos alimentos vegetales, estos han sido producidos directamente por las plantas. De las plantas obtenemos cereales como el trigo, que es el alimento más importante del mundo occidental. El maíz, base de la alimentación en muchos lugares de América. Y el arroz, primera especie alimenticia de Asia. Las plantas dan origen a la diversidad de los ecosistemas. Las plantas, junto a otros factores, dan origen a la diversidad de los ecosistemas. Hay varios factores para la diversidad. Veamos dos de los más importantes. Las plantas con flores son muy importantes para producir la diversidad, porque mediante la polinización y su posterior fecundación a través de agentes polinizadores como aves, picaflores, insectos, abeja, mariposa, avispa, etc., aseguran que la especie no desaparezca. Gracias a esta forma de reproducción, el polen viaja muy lejos con los animales que los transportan y fecundan las flores de otras variedades, por lo que así producen nuevas variedades. Este proceso se diversifica progresivamente y genera variedad tras variedad, las cuales crecen multiplicativamente. La variedad también depende del ambiente. Por ejemplo, conforme se retiran los hielos, las montañas se producen la sucesión y las montañas se va poblando de diferentes especies vegetales, animales y plantas que luego se convierten en especies endémicas de las diferentes altitudes. Por supuesto que estos procesos no ocurren en cortos periodos de tiempo. Esto requiere de cientos y hasta miles de años. Las plantas de los ecosistemas de las ecorregiones del Perú. La ecorregión es un área geográfica que se caracteriza por tener el mismo clima, el mismo tipo de suelo, las mismas condiciones de humedad y las mismas flora y fauna. En el Perú, tras varios intentos clasificatorios, se ha propuesto una última ecorregión que comprende 15 ecorregiones. En estas ecorregiones se han identificado especies de plantas que crecen solo allí, por lo que son denominadas endémicas. Actualmente se han identificado 36 géneros de plantas o grupos de especies endémicos en el Perú. Hasta hace muy poco eran 37, pero una especie ha sido identificada también en Bolivia, por lo que ya no se puede asegurar que esa especie se propia solo del Perú. Dentro de una región geográfica puede haber más de una ecorregión. Ello depende de las altitudes que existan, las cuales son un criterio muy importante para identificarla. De ese modo, en una región geográfica puede haber una gran variedad de especies de plantas y tal vez muchas de ellas sean endémicas. Las ecorregiones del Perú. Ustedes pueden encontrar en internet también cuáles son las ecorregiones del Perú y pueden encontrar el mapa para que puedan saber en dónde están ubicadas. Hasta aquí ya tienes nuevas ideas sobre la creación y la relación entre los ecosistemas y las plantas, porque ya han leído la primera información. Sin embargo, ustedes tienen que seguir informándose e investigando de diferentes fuentes. Así que seguimos aprendiendo. Ahora sí estás en condiciones de escribir algo más sobre las preguntas de investigación. Como ya has leído la información y tienes más conocimiento, puedes responder a las preguntas de investigación. ¿Cuál es la relación que existe entre el ecosistema y las plantas? Vas a especificar tu respuesta. Ya esta respuesta ya no es hipótesis, ahora tiene que ser una respuesta científica porque has investigado. ¿De qué depende que haya diversidad de plantas en tu región? También la respuesta es científica porque has investigado en fuentes científicas. Escribe tus respuestas. No olvides redactar uno o dos argumentos que sustenten tus respuestas. Da ejemplos para que sea más entendible. Analiza la confiabilidad del material que has leído. Puedes emplear los criterios que te presentamos a continuación. Copia en tu cuaderno y escribe lo indicado o pon marcas en los recuadros. Recuerden, chicos y chicas, que nosotros ahora vamos a hacer el análisis de la confiabilidad de cada libro.
o de cada texto o documento que ustedes han leído. Van a escribir el nombre del autor o autores o de la entidad de donde encontraron el documento donde ustedes han leído. Luego van a hacer el criterio de confiabilidad de la información. Fuente de información. Si es un libro, revista, van a escribir sus nombres o archivo multimedia. Identificación del autor también, ¿no? Si es una persona, es un equipo, es una entidad o tipo de identidad como universidad, gobierno, empresa, etc. Esto ya lo habíamos visto en actividades anteriores. Información del autor también, ¿no? Profesión, ocupación, autor citado cuántas veces dentro del libro de que ustedes habían escrito, si es que están citados o no. Entonces van a hacer la comprobación de confiabilidad. Felicitaciones, realizaste la actividad que te hemos propuesto. Estamos seguros de que hoy aprendiste algo muy importante. Si es así, esperamos que te sirva para formar ideas más claras acerca de la relación que hay entre los ecosistemas y las plantas y de qué depende que haya diversidad de plantas en un lugar. Recuerden, chicos, que la información que ustedes han leído van a realizar un resumen y lo van a plasmar en un esquema. Como les dije, pueden hacerlo en un mapa semántico, un mapa mental o algún organizador visual que ustedes sepan manejar. Entonces, plantean toda esa información porque les va a servir para seguir realizando su trabajo el día de mañana. Selecciona lo que crees que puedes incluir como producto final de tu trabajo y anota lo que presentarás a tu familia. Por ejemplo, la pregunta de investigación y el trabajo que seguramente has realizado las científicas y los científicos para encontrar las relaciones entre los ecosistemas y las plantas. También puedes agregar una explicación sobre por qué los científicos han cambiado de idea sobre el número de ecorregiones que existen en nuestro país. Como les dije, ustedes van a realizar un resumen y van a plasmar todo lo que entendieron en ese organizador visual. También pueden realizar una infografía si se les hace más fácil, a través de imágenes y también texto para que puedan comprenderlo mejor. Autoevalúate. Pon una marca, un check en sí o no, según consideres que lograste o no explicar lo que te indica cada criterio de evaluación de la siguiente lista de cotejo. Criterios de evaluación. Ya nosotros habíamos conocido lo que son los criterios de evaluación la semana pasada porque hicimos la reflexión de nuestros aprendizajes. Así que ahora vas a responder con la verdad si lo lograste o no. Investigué para responder las preguntas de investigación. Expliqué qué es y cómo está constituido el ecosistema. Expliqué que el ecosistema se establece en una cadena trófica. ¿Quién sirve de alimento a quién? Expliqué que los ecosistemas se generan a partir de la presencia de plantas. Expliqué que se produce una sucesión en el ecosistema a medida que ingresan nuevos seres vivos a él. Expliqué que las plantas cambiaron la composición de la atmósfera al desechar el oxígeno a la atmósfera en la fotosíntesis. Expliqué que en los ecosistemas la vida depende de las plantas porque ellas elaboran los alimentos e inician la cadena trófica. Expliqué que la existencia de diversidad de ecosistemas hace posible la diversidad de plantas y expliqué que a mayor cantidad de ecorregiones, mayor es la diversidad de plantas. A ver, niños, como ustedes pueden ver, estos criterios de evaluación les piden que hayan hecho investigación, que hayan explicado sobre varios puntos que están en la lectura. Entonces, para que lo puedan realizar con mejor calidad, van a elaborar un organizador visual. En ese organizador visual explica todo lo que les está pidiendo este cuadro de doble entrada o esta tabla de doble entrada, lo que les está pidiendo. Una vez hayan realizado todas estas actividades, vas a realizarlo con tu familia. Y con tu familia le vas a explicar
lo importante que son las plantas para que se genere un ecosistema y cómo se produce. Recuerden, chicos, que habíamos dicho la semana pasada que para realizar una investigación es importante seguir cada paso. Ahora con tu familia vas a realizar una exposición. En esta exposición vas a agarrar tu organizador visual donde esté explicado todos los puntos o criterios de evaluación y vas a explicarle punto por punto lo que has aprendido el día de hoy. Si quizás en tu tabla de doble entrada tu respuesta fue no, entonces ve nuevamente, vuelve a leer y explica con un texto corto lo que entendiste, ya sea un organizador visual o un organizador mental, ¿no? Que puedes utilizar, como les dije, el mapa semántico, mapa mental, puedes organizarlo también en una infografía o cualquier organizador que tú puedas realizarlo. También puedes hacer un mapa conceptual, ¿no? Y explicar todos estos criterios de evaluación. Y con tu familia le vas a explicar todos estos puntos que has investigado. Cuéntales también por qué tenemos una gran diversidad de plantas y por qué las aves, las mariposas y las abejas son tan importantes para la existencia de la diversidad. Aviso para mañana. Consigue 2 plantas herbáceas, hierbas iguales y comunes de tu localidad. Pueden ser, por ejemplo, alimenticias como romero o acatay, etc. También pueden el perejil, ¿no? El culantro, plantas que nacen aquí en tu región. Recuerden que también hay varios lugares donde se siembra el maíz, los payares, otras plantas también aquí en la región de Ica, ¿no? Como plantas de uva, que es lo que más crece en nuestra región. Medicinales como manzanilla, salvia, etc. Decorativas como falso bambú o dracena o dracaena o planta de la suerte o cualquier otra planta. Puede ser también la planta de sábila, ¿no? Plantas que están decorando el lugar o las casas o los jardines. Flores también, ¿no? Las plantas que tienen flores. Y reflexiona. Por último vas a reflexionar. Lo que vas a hacer primero es recordar la meta. La meta era analizar y explicar la relación de los factores abióticos de los ecosistemas con la diversidad de plantas. Ahora reflexiona y responde a las preguntas. ¿Lograste la meta? Explica tu respuesta en un texto corto. Da ejemplos. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó a lograr la meta el proceso de investigación? ¿Cuál fue lo que te permitió? ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación? ¿Por qué? Ahora organiza en tu portafolio tus apuntes de las preguntas de investigación, tus hipótesis, el plan de investigación que realizaste, la información de la lectura que te llamó la atención y tus conclusiones. Te serán de mucha utilidad en tus próximas actividades. Al revisar tus apuntes podrás evaluar tus logros y dificultades. Y llegamos a la parte final. Muchas gracias por tu atención.